Un general romano está mirando un campo vacío. Lleva 3 años en guerra. Ha enterrado a cientos de sus hombres entre las montañas del norte. Y en ese momento, Roma le da una orden que no tiene sentido. No le pide que vuelva a luchar. No le pide que refuerce la frontera. Le pide que construya una ciudad de mármol, en el extremo más olvidado del imperio, con soldados agotados que solo quieren volver a casa. Su nombre era Publio Caricio, y la decisión que tomó ese día cambió Hispania para siempre. Hoy, en Historia Decisiva, reconstruimos el momento en que un hombre eligió entre obedecer a Roma o salvar Hispania. La historia no siempre la escriben los vencedores. La escriben las decisiones. Bienvenido a Historia Decisiva. Suscríbete y descubre lo que otros no cuentan. Para entender lo que hizo Caricio, primero hay que entender quién era. Publio Caricio no era un político de Roma. No era un hombre de salones y togas bordadas. Era un militar, de los que mandan ejecutar a sus propios soldados si huyen. En el año 27 a.C., Augusto lo manda a Hispania con una misión clara: terminar la guerra más larga que Roma había librado en la península, las guerras cántabras. 30 años de sangre en las montañas del norte. Caricio llega con 3 legiones: la Legio Quinta Alaudae, la Legio Décima Gemina y la Legio Sexta Victrix, hombres curtidos que habían luchado bajo Marco Antonio, que no tenían ninguna razón para amar a Augusto. Y Caricio lo sabe. Tiene que ganar una guerra con un ejército que desconfía de él. La campaña fue brutal. Caricio persiguió a los astures con una ferocidad que incluso Roma consideró excesiva. Trató a los prisioneros con dureza extrema, pero también que algunos pueblos indígenas lo respetaron tanto que adoptaron su nombre como propio. Ese es Publio Caricio, un hombre que podía ser despiadado y al mismo tiempo ganar la lealtad de sus enemigos. En el año 25 a.C., la guerra termina. Los soldados están exhaustos y Roma llega con su siguiente orden. El mensaje: El pergamino llevaba el sello de Augusto, pero la orden era una locura. En lugar de volver a Roma, debían levantar una capital en el fin del mundo, rodeados de enemigos y con hombres al borde del motín. Llega desde Tárraco. Augusto está enfermo, tan enfermo que algunos creen que no sobrevivirá. Pero aún desde la cama, da órdenes que mueven imperios. La orden es esta: los soldados veteranos de la Legio Quinta y la Legio Décima no volverán a Roma. Serán licenciados aquí, en Hispania, y Caricio debe fundar para ellos una colonia, una ciudad nueva, en la llanura junto al río Anas, el Guadiana de hoy. Caricio mira ese campo. ¿Una ciudad? ¿Aquí? ¿Ahora? Roma tiene fronteras que sangran en Germania, en el Danubio, en el Éufrates, y Augusto le pide que construya mármoles junto a un río, mientras el imperio se defiende con sangre. Esto no es solo una orden logística, esto es una apuesta. La apuesta de que construir algo permanente vale más que mantener un ejército sobre el terreno. La decisión real no fue fundar la ciudad, fue elegir cómo fundarla. Caricio podría haber construido un campamento sólido, funcional, defensivo, lo que Roma pedía técnicamente. Pero Caricio eligió otra cosa. Eligió construir una capital. Ubicó la ciudad en el vado natural del Guadiana. Roma espera un fuerte de madera para enterrar a sus veteranos en este río. Este es el centro de todo. Aquí no levantaremos un campamento. Aquí fundaré una capital. El punto donde todas las rutas de Hispania convergirían. No estaba construyendo una ciudad de retiro para soldados viejos. Estaba construyendo el nudo central de toda Lusitania, la llave de la provincia más occidental del imperio. Y entonces,
Encargó las obras que ningún general austero habría ordenado: el teatro romano, el anfiteatro, el puente sobre el Guadiana, de 60 arcos y 700 metros de piedra. Caricio los convirtió en constructores, les dio un propósito, les dio orgullo, porque un veterano que construye algo con sus manos tiene una razón para defenderlo con su vida. Hay generales que ganan guerras, y Caricio entendió algo que muchos olvidan. Un soldado que tiene un hogar defiende ese hogar mejor que cualquier muralla. 2000 años después, los arqueólogos encuentran algo extraordinario. La ciudad que Caricio diseñó no fue improvisada. Cada piedra estaba calculada. El teatro romano fue diseñado para sentar 5.000 personas en una provincia con poca población. Caricio no construía para los habitantes de su época, construía para el futuro de Roma en Hispania. Y hay algo más que la arqueología confirma: las monedas. Publio Caricio acuñó denarios de plata en la propia Augusta Emérita, una ciudad que tiene su propia moneda. No es un campamento, es una declaración política. Es Roma diciéndole a Hispania: aquí nos quedamos, para siempre. Pero hay un detalle que los libros de historia casi nunca cuentan. Caricio desapareció. En el año 22 a.C., abandona Hispania y nunca más se le menciona. Sin consulado, sin cargos posteriores. Roma lo borró. Quizás por ese carácter severo que no encajaba con la nueva Roma de Augusto, la Roma del poder sonriente. Publio Caricio era un hombre del pasado, duro, directo, de los que ganaban guerras pero incomodaban en la paz. Y Roma lo borró. ¿Fue una locura construir esa ciudad? Los números responden. Augusta Emerita fue la capital de la Lusitania durante 500 años. Mientras Roma sobrevivía a crisis e invasiones, Mérida seguía en pie. Los visigodos y los árabes la conservaron porque estaba demasiado bien construida. Las piedras que Caricio eligió aguantaron todo, porque tenían la intención de durar. Hoy, el puente que sus soldados construyeron hace 2000 años sigue ahí, sobre el mismo río. Eso es lo que significa tomar una decisión con visión de futuro. No construyes para hoy, construyes para siempre. Muchos generales escribieron su nombre en la historia con sangre. Caricio lo escribió en piedra. Y la piedra dura más. ¿Fue un error o fue una genialidad? Caricio tomó una decisión que parecía absurda: gastar recursos en mármoles cuando la frontera no estaba pacificada. Pero pensemos, ¿qué habría pasado sin ella? 3.000 soldados licenciados sin tierra, sin propósito, sin un hogar. Eso no es paz, es una revuelta esperando el momento. Caricio entendió que la mejor forma de consolidar una conquista no es con más soldados, es dando a la gente algo que perder: una casa, un teatro, una ciudad que vale la pena defender. Cuando tienes algo que perder, defiendes con más ferocidad que cualquier mercenario. Publio Caricio dejó algo más duradero que un triunfo militar. Dejó una ciudad que sobrevivió a todo lo que Roma no pudo sobrevivir. Esa es su venganza silenciosa. La mejor decisión de su vida fue la que nadie le pidió que tomara bien. Hay hombres que la historia recuerda, y hay hombres que construyeron la historia para que otros la pudieran recordar. Caricio fue de los segundos, y eso es mucho más difícil. Si alguna vez visitas Mérida y cruzas ese puente sobre el Guadiana, recuerda que cada piedra fue colocada por un soldado que ya no quería luchar, que fue convencido de que construir valía más que destruir. Esa es la decisión de Publio Caricio, una decisión que nadie conoce y que todos pisamos cada vez que caminamos por esa ciudad.
Ahora te pregunto a ti, en un momento de crisis, ¿habrías construido el teatro o habrías reforzado la frontera? La respuesta está en los comentarios. Soy Historia Decisiva y la próxima semana, una decisión que cambió España para siempre. No te la pierdas.